¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos en vivo y en directo, 20 y 59, 26 grados en estos momentos la temperatura en Asunción. Estamos viendo imágenes de lo que pasa ahora, en este momento, en vivo y en directo, inmediaciones de Burubí-Charoga, la movilización ciudadana, esta convocatoria que se dio a partir de las 16 y que sigue hasta ahora. Y tenemos informe, vamos a tener un contacto con nuestros compañeros, con Gustavo Nieva, con Jorge Guillén. Ambos están allí y la gente sigue llegando hasta las inmediaciones de Burubí-Charoga. Esta es la tercera jornada de protesta, la movilización ciudadana, una serie de reclamos. Hoy vamos a abordar con algunos referentes del sector político, parlamentarios, diputados, senadores. ¿Cómo ven ellos el escenario? ¿Qué se viene a partir de ahora? ¿Qué significa esta movilización? El anuncio que hizo el presidente de la República ayer, estos cambios que se dieron en el gabinete, ¿qué es lo que va a pasar? Reina incertidumbres, dudas, especulaciones. De eso vamos a debatir en esta edición especial que estamos arrancando ahora de Cara o Cruz. Reitero, estamos en vivo y en directo. Eduardo Pipó, ¿cómo estás? ¿Cómo te Buenas va, noches. Jorge? Buenas noches a la audiencia, Claudia. Y nada, viendo lo que pasa, ¿verdad? O sea, esperando que no pase más que lo que está pasando, que en realidad es una expresión popular legítima, justa, razonable, hasta que empieza la violencia. Cuando empieza la violencia, obviamente todo pierde su color y todo pierde su justificación. Pero mientras sea así, me parece lo más razonable y lo más justo que hay que puedan estar expresándose así. Vamos a hablar en la primera parte esta noche. Enseguida ya voy con los compañeros que están allí en vivo y en directo, con los comisarios, con Gilberto Fleitas, director general de Investigación Criminal, y la comisario María Elena Andrada, directora de Relaciones Públicas de la Policía. Que hay que decir, y lo hablábamos recién fuera del aire, la policía está predispuesta, lista para brindar seguridad a este legítimo derecho que tienen los ciudadanos de manifestarse, pero vamos a tener imágenes de lo que sucedió en la primera jornada, en la primera jornada de la protesta del viernes, que vino a empañar esta reacción, esta manifestación ciudadana. Está Gustavo Onieva, nuestro compañero desde las inmediaciones de Burubí-Charoga. Le saludamos a Gustavo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Un saludo cordial a los televidentes. Bueno, estamos Mariscal López y República Dominicana a 300 metros de Burubí-Charoga. Específicamente en este lugar se encuentra la barricada hecha por la Policía Nacional, las barreras de protección para que los manifestantes en este caso no puedan llegar hasta las inmediaciones de Burubí-Charoga. Este es el punto central de esta movilización ciudadana que fue convocada para las 16 horas y que de esta manera respondió la ciudadanía. Estamos en estos momentos, se desarrolla un pequeño acto donde se habilitó micrófono abierto y la gente está comenzando a opinar justamente sobre esta protesta, del por qué se da. ¿Te parece? Tenemos tiempo. Conversamos con la gente, Jorge. A ver, adelante, Gustavo, y después me gustaría también con Jorge Guillén puntualizar, cuando decís habilitaron el micrófono abierto, ¿qué es lo que puntualmente quienes se están manifestando ahora, esta noche en las inmediaciones de Burubí-Charoga están planteando? ¿Qué es lo que piden si después podemos recoger esto? Adelante, Gustavo, te escuchamos. Bien, muchas gracias. ¿Qué tal, señora? Buenas noches. ¿Por qué están acá? ¿Por qué están acá? ¿Por qué están acá? Bueno, lo primero que nada venimos justamente para apoyar la causa porque estamos hartos, estamos cansados de la corrupción, estamos cansados que los jóvenes no tengan oportunidades laborales, que pidan experiencia, estamos cansados de que se robe, de que no haya medicamentos, de eso estamos cansados. Necesitamos gente nueva, gente que cambie el Paraguay, gente que tomen en cuenta, que tengan en cuenta a los jóvenes. Y por eso estamos acá. Queremos que se vayan presos, que se vayan presos. ¿Cuántas personas están impunes
de todo y hicieron que se vayan presos. Décadas y décadas de corrupción no es solamente de este gobierno. Que la gente deje de fanatizarse, que sepa votar, que no piense más en los intereses. Si gobiernan bien, no hace falta que se le ubique a nadie. Hay que echarle a todos que se vayan presos. Eso es lo que queremos, que se vayan presos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, buenas noches. Señora, ¿qué tal? ¿Por qué está acá, señora? Estamos acá porque estamos cansados de esta corrupción. Se tiene que ir el presidente y todos los demás. Porque estamos cansados de que no puede ser que hay familias sufriendo, llorando, porque sus pacientes se están yendo y ni siquiera nadie puede pagar 4 o 5 millones de guaraníes por día. No nos corresponde. Por esa razón se hizo un préstamo millonario que hasta nuestros bisnietos van a pagar. Estamos endeudados cada paraguayo 11 millones de guaraníes. Y todavía los que todavía no nacieron también tienen que pagar. Y eso no es justo. Gracias. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. ¿Por qué estás acá? La gente tiene que entender lo siguiente, compañeros, ¿sí? Este es el pueblo que está cansado, está asqueado, está sufrido. Necesitamos, por favor, reformar todo esto urgente, gente. Esto que estamos haciendo es por el bien del futuro de nuestros hijos, es por el bien de la ciudadanía. Estamos acá, gente de todo el país. Somos gente que odia la corrupción y por ende tienen que entender que estamos en contra de la corrupción. No vamos a descansar estos compañeros hasta que salga Marito y todo su equipo. No vamos a descansar acá. Si es que le dejo un mensaje claro a la ciudadanía. No vamos a descansar, gente, y vengan a sumarse. Este es el tercer día recién. Y de acá no nos movemos hasta que Marito salga con todo su equipo. Muchas gracias. Bueno, Jorge, este es el sentir popular de la mayoría de la gente que vino a este lugar, que piden fin de la corrupción y por sobre todas las cosas, que renuncie Marito o que sea enjuiciado políticamente y posteriormente sea echado, sea sacado de la presidencia de la República, Jorge. Gracias, Gustavo. Enseguida volvemos contigo. Gustavo está allí en Mariscal López y República Dominicana. Convengamos, no pueden estar frente a Murubí Aroa. Está Jorge Guillén también. Le saludamos a nuestro compañero Jorge Guillén. Buenas noches. Buenas noches, Jorge Torres. El saludo cordial a ustedes también, a toda la teleaudiencia. Efectivamente, las imágenes que ustedes tienen es precisamente desde el vallado que ha instalado la policía de tal manera a evitar que la gente pueda avanzar hacia la sede presidencial de Murubí Aroa. Lo que ustedes ven en imágenes precisamente es el gran contingente policial. Nosotros estamos, como una conocida música dice, en el medio de la muralla que divide el grupo de policías y manifestantes de tal forma a que esto, bueno, eventualmente no pueda pasar a mayores en el sentido de que los manifestantes lleguen hasta la sede presidencial. Pero de momento sí, muy tranquila la manifestación, la mayor parte de la gente también siempre con el respeto a las medidas sanitarias, la mayoría usando, bueno, los tapabocas, las medidas de seguridad y el clamor de siempre, Jorge, de la audiencia. El clamor es de que ya en esta tercera jornada reiterativa y estando prácticamente ya a más de 5 horas del inicio de esta manifestación de hoy, que se vaya el presidente de la República, todos sus colaboradores, incluso también la línea de sucesión, incluyen allí al vicepresidente Hugo Velázquez dentro de los reclamos y que en ese sentido, bueno, se convoca a elecciones lo antes posible. Ese es el clamor, ya no hay una calma en cuanto a lo que tiene que ver con simplemente el cambio de ministros, ya no es suficiente, ya no hay credibilidad, ya no hay básicamente ningún tipo de vestigios de transparencia dentro de este gobierno, por lo que piden justamente. Vamos a conversar con una de las personas que está presente aquí justamente. Señor, nos decían que justamente estaban presentes aquí solicitando la renuncia del presidente directamente. El cambio de ministros ya no es suficiente, ya no da más este gobierno en pocas palabras. Sí, resulta que, bueno, desde que empezó el gobierno de Marito estamos viendo justamente muchísima irregularidad en el manejo, sobre todo en el tema de la corrupción, ¿verdad? Aquel dicho que él habría dicho de caiga quien caiga, ¿verdad? Desde el comienzo se dio cuenta, ¿verdad? O sea, la ciudadanía se dio cuenta que era una farsa, ¿verdad? Entonces, bueno, con este tema de la pandemia se ahondó más las necesidades que tiene el pueblo, ¿verdad? Justamente porque fíjense que la falta de medicamentos, toda la necesidad que hay en la salud pública, no solamente con relación al COVID. Acá el tema de la salud pública es un tema muy grave, ¿verdad? O sea, la ciudadanía, el pueblo en general está teniendo mucha deficiencia, hay mucha gente que muere por falta de medicamentos básicos, por falta de atención básica, ¿verdad? Que es justamente lo que el Estado le tiene que dar, ¿verdad? Entonces, es una reacción ya natural de la gente
justamente para exigir que esto vaya cambiando, ¿verdad? Porque ellos no hacen, ellos no reciben el impacto de justamente de la necesidad de la gente, ¿verdad? Ellos justamente como con aquel dicho que él había dicho, ¿verdad? De Mobio Secoata, es una especie de burla hacia el pueblo, ¿verdad? Totalmente. La idea es que se vayan todos. Nos decías también, justamente vos, perdiste tu trabajo, estuviste en una condición crítica y la situación prácticamente no cambia mucho. Asimismo, nosotros empezamos con un grupo de 5 personas enfrente a la casa Mazzoleni. Realmente yo creo que ellos se pusieron a decir, bueno, vamos a rajar la Mazzoleni y todo el mundo se va a tranquilizar. No, acá no nos vamos a tranquilizar hasta que ruede la primera cabeza, que sos vos, Marito, vos, Velázquez, y todo tu gabinete. Nosotros queremos tu renuncia, justicia sana para ustedes, un juicio justo, que se congelen todos los bienes de ustedes y que devuelvan todo lo que robaron. Que se congelen sus bienes desde que entraron al poder hasta ahora, que presenten su renuncia. Y no es solamente que se vayan y que se vayan tranquilos con todo lo que robaron, sino que le devuelvan al pueblo todo lo que nos sacaron. Basta de impunidad, porque es muy triste como hay gente que roba 1 kilo de puchero para darle de comer a sus hijos y se van presos. Y esta gente está robando hasta nuestra dignidad y se burlan de nosotros. Nunca me voy a olvidar, Marito, cómo se burló de esa señora que agarró y dijo, ay, vos me vas a echar, vos me vas a sacar de acá, y se hacía el que temblaba, y ni mi hijo de 3 años no se comporta de esa manera, y se burló de esa señora. Y hoy te quiero decir, Marito, mira cómo el pueblo sí te va a sacar. Así que renuncia, ya que tanto lees tu Biblia, papá. Andate, tenés miedo de la justicia divina porque existe. Rajate de acá, nadie te quiere. No tengo yo. Bueno, es el clamor popular. El audio de Marito, escuchá. No se escucha muy bien, pero ¿qué dice el audio? Dice que tiene miedo de que ella le va a echar. Le dice, vos me vas a echar, le dice. Y ahora, Marito, se te dio, y vuelvo a decir como ya en reiteradas ocasiones, te dimos la plata, te dimos las armas, nos metiste en la casa a través de tus burradas, como se dice, y hoy el pueblo está cansado. Llegó el momento, Marito, que te vayas. Te dimos la plata, no hiciste nada. Los hospitales no equipaste. Hay lugares donde pagan hasta 3 millones de guaraníes por medicamento. Y al final, ¿para qué? Hay gente que empeñó su casa. Marito, vos, tu mamá, tenés por lo menos la suerte de que tenés plata. Porque si no tenías plata, ibas a estar acá con nosotros. Licitaciones amañadas. Nunca se ejecutó bien los préstamos que se hicieron. Nunca se le dio una explicación buena al pueblo. Basta ya, demasiado se nos robó. Fuera, Marito, ya. ¡Fuera, Marito! El aplauso de la gente que justamente va acompañando también todo este tipo de declaraciones que son la constante aquí en esta jornada nuevamente de manifestación, Jorge. Puntualmente, Jorge Guillén, la gente sigue llegando. Esta convocatoria que nos decía Nieva arrancó a las 16. Para saber, la gente sigue llegando, se mantiene el mismo volumen ahí en cuanto a la cantidad de personas en las inmediaciones de Murubicharoga. El semáforo es lo único que funciona en el Estado. Yo creo que sigue llegando. Hay un movimiento incesante en el sentido que, por ejemplo, las personas mayores ya no permanecen mucho tiempo, vienen un rato, están presentes y luego van. Pero en el caso de los jóvenes sí, cada vez se va incrementando más, cada vez llegan más jóvenes, están presentes aquí, y la constante es, vamos a permanecer en este lugar hasta que renuncie el presidente o se le haga un juicio político. Ese es el mensaje de la gente que está presente en este lugar, Jorge, te lo decía. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Enseguida volvemos con ustedes. Claudia Aguilera, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Un saludo a Pipo y también a todos los televidentes de Unicanal y también Canal 13. Nosotros tenemos una consulta para todos ustedes para que puedan participar también con nosotros y opinen sobre esta crisis sanitaria que deriva en una crisis política también. La encuesta la habilitamos a través de la cuenta de Twitter, @CaragoCruzPI, y dice, ¿cuál es la salida a esta crisis? Juicio político a Marito, cambio total del gabinete o nuevas elecciones. En los comentarios a través del hashtag #COCPI. Vamos con nuestros entrevistados, pero antes, que me parece que esto es importante, no hay que perder de vista el informe del Ministerio de Salud. ¿Dónde arranca todo esto? ¿Por qué el hartazgo ciudadano? Tiene mucho que ver por la situación sanitaria, las vacunas, insumos en los hospitales públicos. ¿Qué dice el informe del Ministerio de Salud que vamos a compartir a continuación? El informe de COVID, hoy 7 de marzo, procesamos 4.113 muestras, 1.074 positivos, todos casos comunitarios, 24 fallecidos, 1.177 internados, 293 en terapia intensiva. ¿Perdón? ¿Récord de fallecidos, 24?
Después de un tiempo, Después sí, sí. es el mayor número. Después sí, Porque pero... veníamos 20, 17, 19. Y ahí. casos positivos 1000 para arriba que no bajamos. Y el número de internados, 1177. Este es un dato, ojo, es un dato clave que es, reitero, todo lo que motivó esta movilización, esta reacción ciudadana. Comisario Gilberto Fleitas, director general de Investigación Criminal, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, a los compañeros de trabajo, gracias por la invitación. Está también la comisaria María Elena Andrada, directora de Relaciones Públicas de la Policía. ¿Cómo le va, directora? Muy buenas noches, Jorge. Lo mismo, el placer de siempre estar en este programa y evidentemente a través de ustedes contacto con la audiencia. La policía, ustedes, director, hicieron su trabajo para determinar qué fue lo que sucedió en la primera jornada de movilización del viernes. Identificar cómo arranca esto que vino a enturbiar, a empañar esta movilización ciudadana. ¿Ustedes tienen ya ese trabajo terminado? ¿Identificaron a las personas? Bueno, Jorge, así como estamos viendo ahora una manifestación pacífica, el viernes pasado también estábamos mirando todo y estábamos presentes ahí mirando la manifestación, a pesar de la cantidad de personas. De repente surge una corrida general y lo primero que aparece, se inicia la represión policial. Entonces nosotros como órgano, como la única institución encargada de la prevención e investigación de campo en el Paraguay, tenemos que también ser responsables e identificar qué es lo que realmente pasó. Porque para todos que estamos ahí, incluso mirando el televisor, lógicamente que la policía inició. Entonces, esa es la percepción de esa noche y nosotros en eso estamos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se inició? Y en este momento, después de 24, casi 48 horas, estamos teniendo algunas personas identificadas, quienes han iniciado, quienes han alterado ese momento pacífico que se tenía en ese momento, atropellaron las vallas y la policía reaccionó. A partir de ahí estamos identificando a algunas personas. Eso no significa que sean ya autores de los hechos. El Ministerio Público va a determinar, porque es un dictamen que ya se ingresó a la Fiscalía que entiende la causa, y a partir de ahí el Ministerio Público va a determinar la participación o no de cada uno de ellos, su situación jurídica en la causa formada. ¿Qué es lo que, comisario, directora, ustedes tienen en este material que vamos a compartir enseguida? ¿Qué es lo que logran identificar? ¿Qué es lo que se aporta en estos días de investigación? ¿Qué es lo que aportaron en el trabajo? Perfecto. Aclaro y agradezco al mismo tiempo todos los vídeos y materiales que nos han hecho llegar a través de los diferentes medios de comunicación, la ciudadanía en particular también, algunos lo hacen llegar a Relaciones Públicas, a otras direcciones. Entonces, todos estos materiales que llegan están siendo minuciosamente examinados. Lo que queremos establecer, como bien lo dijo acá mi comisario general Fleitas, es identificar a las personas, tratar de determinar quiénes en realidad iniciaron estos actos violentos que tan solo desvirtuaron el verdadero sentido de esta manifestación que nosotros desde la Policía Nacional consideramos justo. Evidentemente nosotros nos hemos plegado desde el primer momento como una suerte de adhesión al derecho que tienen las personas de manifestarse libremente. Prueba de ello fue que nosotros desplegamos a nuestro personal sin armamento alguno. Entonces, todo se suscitaba de una manera normal, natural, íbamos nosotros monitoreando permanentemente, cuando que en un momento dado un grupo de personas quienes evidentemente no fueron a manifestarse, sino fueron a crear caos y a provocar violencia, empiezan a lanzar objetos contundentes contra el personal que estaba sin arma detrás de las vallas de seguridad. Calculamos nosotros que con intención de avanzar hacia el Palacio de López. Evidentemente, esta situación era intolerable. Posteriormente ya empezaron a derribar las vallas. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? No es que empezó la represión policial. El orden público que está establecido por ley, y no que lo digo yo, fue quebrantado. Y nuestra misión es justamente restablecer este orden. Lastimosamente y como secuela o adicional o subsidiariamente, mucha gente que a lo mejor no participó de estas primeras agresiones, lastimosamente fueron víctimas también de algún tipo de lesión, ¿verdad?
Directora, para ir puntualmente ya, entendemos el contexto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo infiltrado, eso ya no hay ninguna duda, eso ya está. Ahora, este material, a ver si podemos compartir, que ustedes nos enviaron, ¿puedes explicar, o como comisario o director, qué es esto? Ahí está, manifestación, estoy para el marzo paraguayo, ¿puedes describir el trabajo que hicieron ustedes? Bueno, en realidad que ese es un material que se elaboró seguramente en la mesa de crisis o alguien envió, pero nosotros estamos trabajando así como debe de desarrollarse una investigación posterior a la comisión de algún hecho punible. Entonces, nosotros lo que estamos en este momento es verificando, analizando, evaluando un poco los distintos videos, tanto de ustedes, de la Cámara del 911, algunos particulares, y tratar de identificar a aquellas personas que fueron a violentar. No solamente a aquellas personas que por integrar un grupo, no. Nosotros estamos tratando de identificar, en este momento creo que llegamos a 10 o 14 personas, pero nosotros en la policía estamos identificando a más personas. Creo que tenemos más de 50 personas individualizadas, 50 nombres, individualizadas, pero tenemos la responsabilidad nosotros de evidenciar la participación en un hecho de violento, en un hecho punible, porque si nos constituye hecho punible no vamos a enviar al Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público tiene la función de investigar los hechos penados. Entonces se ingresaron al Ministerio Público hasta esta hora, creo que si en este momento no está ingresando un tercer dictamen identificando a las personas. Los que ustedes identificaron, comisario, ¿verdad? Sí, ese es un informe preliminar que ingresó en 24 horas y que hoy en este momento hay un equipo técnico con el Departamento de Eventos Deportivos y con el fiscal que justamente entiende dichos hechos también. Entonces, están identificando, individualizando a más gente, a más personas violentas, pero responsablemente reitero que vamos a tener que evidenciar. Si no evidenciamos, no va a estar ahí en la lista. ¿Cuál es la presunción que tienen ustedes, directora, sobre esto? O porque se instala o se menciona de que integrantes de estas personas, que son todos jóvenes que estoy viendo acá, pertenecen a un sector en particular, se habla de Barra Bravas en particular. ¿Ustedes pueden confirmar eso? Justamente, ya bien lo mencionó el comisario general Fleitas, el apoyo y la ayuda que nos está brindando el jefe de eventos deportivos es valiosa porque es una persona que está justamente en permanente contacto con los integrantes de estas barras. Él da fe a través de su informe que algunas de estas personas sí efectivamente pertenecen a las Barras Bravas. Otros estamos todavía en proceso de saber quiénes son. Y es un trabajo de hormiga porque imagínense, revisar video tras video, buscar, o sea, ir pausando los videos, identificar o individualizar y después buscar la identidad. Y después otra vez buscar en otros materiales qué grado de participación tuvo esta persona de modo que podamos avalar por qué estamos individualizándolos a ciertas personas. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta, mi propio departamento fue objeto de vandalismo por parte de gente que evidentemente nada tenía que ver con la manifestación. Resultamos con muchísimos daños, muchos vehículos perjudicados, un patrimonio histórico de nuestro país como el Ministerio de Hacienda, ellos mismos iniciaron también fuego ahí. Entonces, estamos rescatando. O sea, la tarea es permanente. Como bien lo dijo el comisario general Fleitas, este es todavía un primer producto. Hay mucha tarea todavía. O sea, sí, Pipo. A mí yo entiendo el trabajo que hacen ustedes, que tienen identificado. Ahora, estos tipos son conocidos ya, o sea, no son, se lanzaron al estrellato el viernes y me preocupa un poco a mí la cuestión, por un lado que sabiendo, o sea, había retenes para llegar a la plaza, había un montón de lugares y me ha dicho mucha gente que había gente que era palpada y gente que no era palpada y que justamente uno de estos patoteros que venía no fue palpado porque medio lo atropelló el policía y siguió. Entonces, yo me preocupo un poco cuando digo, se va la gente a manifestar pacíficamente creyendo que al ser palpados ellos van a ser palpados el resto de la gente y se meten otros tipos con cuchillos, con palos, con piedra, con lo que sea, ¿verdad? Las piedras las recogerán de ahí. Pero se meten en la manifestación y ustedes tienen gente ahí metida, o sea, yo no voy a decirle quiénes son, pero tienen gente metida mirando, controlando dentro de la marcha también y no identifican inmediatamente a la gente que se está tirando encima. Y cuando se reacciona de una manera
tipo elefante en una cristalería y se sale hay 5.000 o 6.000 personas paradas que están cantando y mirando a otro lado y se sale con balines, agua, salen los policías a pegar, saben a quién le pegan, saben a quién le tiran las balas y no son siempre o sea, me preocupa la forma en que reaccionan, la cuestión es reactiva y no preventiva. Y me preocupa que esta noche, si se cambió ese sistema, esta noche la gente puede estar tranquila ahí, que es preventiva y no reactiva. Bueno, evidente, la primera jornada, esta gente que usted menciona, que traía quizás armas y compañía, ellos no llegaron originalmente y en las primeras horas en donde se desarrollaba todo normalmente hasta el centro de la manifestación. Esta gente se mantuvo por las periferias. La gente que no portaba arma alguna es la que estaba saltando ahí en el medio de la multitud. Ellos iniciaron el proceso de intentar vulnerar estas vallas de control. Y como la policía puso en funcionamiento su equipo táctico, ocurrió una corrida general, que es lo que ellos perseguían. Ahí el grupo que estaba ya por las periferias, cuando ya los cordones o los cercos se tuvieron que dispersar, ellos aprovecharon para hacer de las suyas y avanzar un poquito más. Ellos, según el análisis que estaban haciendo, es que ellos se encontraban de la calle Palma para arriba. Y la concentración central se daba en el Paraguay Independiente y 14 de mayo. Entonces, por eso es que ellos inmediatamente después de la primera corrida, ya Relaciones Públicas era bombardeada, entre comillas, y el Ministerio de Hacienda también objeto de los primeros focos de incendio. Entonces, no es que no fueron palpados. Y tenés que tener en cuenta también otra cosa. No todos quieren colaborar cuando uno le quiere revisar. Ayer mismo, no tiene que ver nada con la primera jornada, pero ayer se pudo incautar una persona que tenía un arma de fuego de juguete en la mochila, otra persona que trajo una mochila con aproximadamente 18 petardos de importante potencia en detonación, y coste que se negó. Entonces, es un trabajo minucioso, lastimosamente evidente, puede que alguna que otra persona se nos pase, pero es un trabajo difícil. En el mismo sentido, Jorge, acompañando un poco la consulta de Pipo, hay también cuestionamientos sobre la reacción desmedida. Él consultó sobre que no se pudo prevenir que las personas ingresen con armas o lleguen hasta ahí con armas, ¿verdad? Pero hay muchos cuestionamientos con respecto a la reacción desmedida de la policía y luego ya incluso denuncias de maltrato a las personas que quedaron detenidas. Sobre eso, ¿qué saben? Se está investigando también la reacción de la policía, no solamente se está trabajando en identificar a esas personas que iniciaron los hechos violentos. Sí, claro, hay un fiscal designado. Yo no sé si en este momento se le designó a otro equipo fiscal, pero hay un fiscal designado para investigar lo que pasó desde su origen. Para investigar a la policía, para investigar a los barras, a las personas que iniciaron esta violencia. El fiscal no va a discriminar ahí. Si el policía cometió un hecho punible, lógicamente va a estar dentro de la carpeta de investigación. Bueno, una acotación nomás. Este restablecimiento y accionar del equipo táctico se ajusta dentro de los estándares de uso legal de aplicación de la fuerza. Así es que desde nuestra perspectiva y desde el comando institucional, para nosotros la reacción o el restablecimiento no fue desmedido. Para ustedes, sí. Bueno, vamos a ir hablando sobre esto. Hay una investigación fiscal, ¿verdad? Acá el mensaje, y cerramos con esto y les agradecemos su presencia. Pipo, Claudia, ¿cuál es el mensaje acá? Esta movilización frente a Muro Villarroga es el tercer día de jornada. Y esta es una movilización, como dijimos, genuina de la ciudadanía que expresa libremente su hartazgo, ¿verdad? Y los infiltrados, llámese Barra Brava o quienes sean, hay elementos, por un lado, por lo que captan los medios de comunicación o la gente que va filmando, y eso se va a investigar. Dudo mucho yo que quieran seguir apareciendo algunos jóvenes así, plenamente identificados, y lo que podría significar en el antecedente de esta gente. O sea, ¿cuál es el mensaje? El infiltrado se les va a pillar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Al infiltrado se le va a investigar, se le va a pillar. O sea, no aparezcan con la intención de enturbiar una movilización legítima ciudadana. O sea, me parece que por ahí también es el mensaje. Ahora, lo otro que se plantea acá, convengamos que lo que se vio y lo que la gente dice también, hubo como que una reacción, usar el término,
desmedida por parte de la policía esa noche. Y ojalá que Sin control. Sin control, ¿verdad? Se habló en un principio de que eran 20, otros dijeron 400, pues se fueron con personas que no tenían absolutamente nada que ver en incidentar eso, sino personas que se fueron a expresarse libremente. Comisario, le agradecemos su tiempo, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a la vuelta de la pausa, el termómetro en el ámbito político. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo leen los referentes políticos? Donde esta semana la discusión se va a dar, que es en el Parlamento. Vamos a hablar con dos diputados, el diputado Sebastián Villarejo de Patria Querida, el diputado Derlis Maidana, Colorado, y dos senadores, Víctor Ríos del Partido Liberal Radical Auténtico y Hugo Richer del Frente Guazú. Cada gente me pregunta, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Si sigue esta movilización, ¿qué dicen los políticos? A la vuelta de la pausa, ya venimos. En Caro Cruz y vamos a ver los números de la encuesta que habilitamos en redes sociales, @CaroCruzPI, que dice cuál es la salida de esta crisis. Juicio político Amarito en un 20%, cambio total de gabinete 50% y nuevas elecciones un 30%. Cerca de 1.950 votos y es la opinión de la ciudadanía, de la gente que participa con nosotros. Ahora sí ya vamos a ver nuestro material en el que contamos que hace un año exactamente se confirmaba en el país el primer caso de coronavirus y también todos los sucesos que se fueron dando y que hoy finalmente derivan en esta crisis sanitaria y también crisis política que posiciona nuevamente al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ante la posibilidad de un juicio político y también toda la situación exacerbó los ánimos de la ciudadanía. A continuación tenemos este material. Este 7 de marzo se cumple un año del primer caso de COVID-19 en el país. Hace un año la incertidumbre era inmensa y el miedo a ver muertos en las calles o en los pasillos de hospitales sumió a la ciudadanía en la mayor obediencia hacia el gobierno y en ese entonces el capitán Julio Mazzoleni era la verdad absoluta. Es por ello
que estamos presentando medidas drásticas, necesarias, preventivas sobre todo, para poder mitigar la propagación del virus. Sin embargo, hoy persiste la incertidumbre, la gestión en salud y la falta de empatía con el gremio médico colocan una vez más a Mario Abdo Benítez al borde de un juicio político. La confianza era plena, pero no duró mucho. Se registraron las primeras irregularidades en salud, sobrefacturaciones e insumos chinos de dudosa procedencia que no cumplían con los requisitos para enfrentar al virus. Se confirmaba que una pandemia definitivamente no era un antídoto contra la corrupción. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, confirmó una comisión de control de las compras COVID y la misma obligó al Ministerio de Salud a cancelar varias licitaciones. Médicos y enfermeros reclamaron insumos de bioseguridad y apelaban a la conciencia de la ciudadanía, pues el avance de las fases de la cuarentena inteligente comprometía al débil sistema de salud, pues el fortalecimiento no fue suficiente, pese a los millones de dólares disponibles. La pandemia avanzó superando los 166.000 casos de la enfermedad y más de 3.200 muertes. En diciembre inició en Europa la vacunación de emergencia contra la enfermedad. Paraguay observaba atento, plenamente confiado en el mecanismo COVAX. Hasta hoy al país llegaron solo 24.000 dosis de las vacunas, relegando al país al último lugar en América Latina en cuanto a inmunización. Quiero la vida de mi mamá. Quiero ver que mi papá salga de ahí. A sus compañeros de trabajo lo están perdiendo por salvar la vida de tu familia. Con compañeros caídos, enfermos, salir nuevamente a pedir medicamentos y que te lloren diciendo ya no tengo más plata. Yo creo que ha llegado al colmo y hemos llegado al hartazgo. Tomen la medida una vez o se vayan. La frustración se centró en las dosis hasta que el director del INENAM, Felipe González, amenazó con renunciar ante la decepción de no contar con los medicamentos básicos para las internaciones. Las vacunas pasaron desapercibidas, pues los familiares de enfermos imploran por esas drogas para que los internados al menos tengan la posibilidad de luchar por sus vidas, y los doctores, acusados por las autoridades, levantaron sus voces. El descontento de médicos, familias enfermas y empobrecidas y puntualmente la reacción de 30 senadores obligaron al presidente Mario Abdo a prescindir de su capitán, y Julio Mazzoleni renunció al Ministerio de Salud para evitar una crisis mayor. Soy consciente de que la gente espera cambios y voy a hacerlo. No quisiera ver más a paraguayos enfrentados entre sí. Nuestro país no necesita un escenario de confrontación, de polarización y de grieta social. La crisis no se desactivó. Sectores sociales y políticos siguen reclamando la salida de Mario Abdo Benítez. Otros buscan un cambio real en su gestión. En tanto, el mandatario, sin tanta soberbia y un poco más humilde, busca el segundo salvavidas que lo mantenga a flote. A lo mejor, algo hicimos bien. Bueno, ya le presentamos a nuestros invitados. Yo voy con uno, después ustedes, Claudia, Pipo, le presentan también así para darle más dinamismo, porque hay tantos temas de acá hablar con estos protagonistas políticos en el legislativo, porque ahí dicen, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Nos preguntan todo, ¿qué se viene ahora? Y yo creo que gran parte de esa decisión, por un lado la ciudadanía presionando en las calles y por otro lado, acá están los ejecutores, digamos, los que van a tomar esa decisión, el cuerpo legislativo. Y acá están representantes, 4 representantes, 2 de la Cámara de Diputados, 2 de la Cámara de Senadores. Quiero arrancar con algo inmediato. Derlis Maidana, Colorado, de la bancada de Honor Colorado. ¿Cómo estás, diputado? Buenas noches para vos, Jorge, Pipo, para Claudia y para toda la audiencia. ¿Por qué suspendieron la reunión de la bancada de Honor Colorado, que en principio estaba prevista la reunión para mañana? ¿Por qué se suspendió? Nosotros estamos en permanente comunicación a través de un grupo de WhatsApp, estuvimos en contacto todos estos días y suspendimos la reunión simplemente para ver los cambios que esperamos mañana el presidente va a anunciar.
Esperamos que el presidente tome las medidas necesarias. Vimos su discurso de autocrítica que pronunció anoche y vamos a estar analizando eso y seguramente el libelo acusatorio que anunció la colega Celeste Amarilla el día sábado a la 1 de la mañana de que va a presentar con la firma de los 29 diputados del Partido Liberal. O sea que estamos esperando esos dos acontecimientos para poder reunirnos presencialmente y expedirnos sobre el tema. No hay una decisión entonces tomada aún sobre juicio político, sino depende del comportamiento, digamos, del presidente, que tiene que ver con cambios que anunció que se van a seguir dando dentro de su gabinete. Ustedes están a la resulta de esos cambios. Es que Jorge, de venida le llamé al secretario general de la Cámara y no hay un solo pedido de juicio político por mesa de entrada en la Cámara. Estamos hablando de un supuesto. Entonces, el juicio político es una herramienta constitucional establecida en el artículo 225 de la Carta Magna. Es algo serio, no es cambiarle a un agente de tránsito o una pelea entre compañeros de colegio. Vamos a tener que analizar el libelo acusatorio y tratar de obrar de acuerdo a nuestro saber entender, previendo lo mejor para el país. Senador Hugo Richard, ya está, digamos, perdida toda la esperanza de parte de ustedes, por lo menos en que este gobierno pueda corregir las cosas. Entonces, ¿está la decisión tomada o también están abiertos a ver qué sucede? Yo creo que hay varios problemas, pero hay dos problemas básicos, en mi opinión. Primero es que realmente sí hay por supuesto, hay una crisis sanitaria, económica, social, que ahora se expresa como una crisis política, ¿verdad? Y eso es cierto en todo el mundo, ¿verdad? La pregunta realmente yo colocaría de esta manera. ¿Creemos realmente nosotros que Mario Aedo tiene la cintura política para liderar este proceso de crisis? Esa es la gran pregunta. ¿Y la respuesta? Nosotros creemos que no, y voy a decir una cosa acá. ¿Cuánto tiempo va a durar esta crisis? Creo que por lo menos como mínimo 3 años. Con el impacto económico y social que significa esto. Entonces Mario Aedo ha demostrado que realmente no tiene las condiciones para liderar esta situación en un proceso de crisis. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué necesitamos en el país en este momento? Necesitamos, ante la profundidad de la crisis y sus consecuencias, unir a todas las fuerzas políticas, sociales, económicas del país. ¿Tiene el liderazgo Mario Aedo para buscar los grandes consensos en este momento? No ha demostrado esa capacidad. Anoche, en este mensaje, cuando dijo, mira, yo voy a cambiar 3 ministros, pero hay cosas elementales que él tendría que anunciar. Y todos ustedes saben lo que voy a decir. Medicamentos en los hospitales, insumos. No dijo nada sobre eso ayer. Nada no dijo. Vacunas, ¿cuándo? Nada, no hay nada, ¿verdad? Entonces le puede cambiar a todos los ministros que quiera, pero si no responde a estos elementos, digo un tercer elemento, en su discurso de anoche ni pronunció la palabra corrupción. No dijo nada. Corrupción. No dijo nada, porque lo primero que tenía que decir, además del tema de insumos, además del tema de vacunas, hay que desmantelar esa estructura mafiosa que está acaparando y especulando con los medicamentos en el país. No existe para eso para el presidente. Entonces te contesto con estos 3 puntos. No tiene él, y eso es lo peligroso, porque el Paraguay puede entrar, como dije en algunos otros momentos, con esta crisis que es complicada, podemos entrar en una agonía de crisis política y eso tenemos que tratar de superar por la vía institucional democrática en este momento. Claudia. Yo voy con el diputado Sebastián Villarejo. Quisiera primero que nos cuente la postura oficial, ¿verdad?, del Partido Patria Querida y qué podría ser diferente a aquel escenario, el primer episodio de juicio político con ¿verdad?, que posibilite que finalmente se dé
el procedimiento con el presidente de la República? Bueno, primero buenas noches a Jorge, Pipo, Claudia, a los senadores y al colega Derlis. Agradecido por la invitación y poder compartir en un momento tan importante en la patria y poder estar acá. Primero vamos a ser claros. Patraquería no va a defender a este gobierno. Acá empezó este programa mostrando el tema de los insumos chinos, de DINAC, el tema de Petropar, y quienes han firmado denuncias penales y han trabajado para eso, fuimos diputados del tercer espacio, entre ellos yo, firmado de puño y letra. Nosotros hemos luchado contra intervenciones de municipios corruptos. Jamás hemos defendido la corrupción y jamás lo haremos. Y la mayoría de este gobierno, definitivamente una gran mayoría de quienes lideran este gobierno, son corruptos e inútiles. Y eso lo decimos de frente y lo decimos con claridad. Y si este presidente no es capaz de gobernar, manejar esta crisis y poner en primer lugar al pueblo paraguayo, pues él debe reconocer eso y renunciar. ¿No es capaz? Ahora, si no es capaz, ahora. ¿Pero es capaz o no es capaz? Hasta ahora, y lo he dicho, es simpático, en este mismo canal hace 15 días yo empezaba diciendo, el presidente va de crisis en crisis, y si esto sigue así no termina el año. Yo qué decía, y lo quiero decir acá al empezar, tenemos un ex vicepresidente de la República secuestrado, me parece que todos nos olvidamos. Yo en cada programa que estoy lo quiero reiterar. Ahora, arranco con eso, Claudia. Patraquería es clarísimo, no le va a defender a este gobierno y no va a defender la corrupción. Pero no nos vamos a dejar usar tampoco. No nos vamos a dejar usar como sucede en las cámaras, con el saque y con avivados, que quieren aprovecharse o tener minutos de cámara, o quieren tener algún cartelito siendo los grandes protagonistas. ¿Por qué? Y déjenme decir por qué. Porque el juicio político, plantearlo y no tener los números, es para que haya gente que negocie. Porque eso es lo que ocurrió con la Fiscalía General del Estado. Eso es lo que ocurrió cuando a Rodolfo Friedman no se le terminó haciendo su pérdida de investidura. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿para qué? Para darle todo el poder a Horacio Cartes, que ahora él tiene que decidir qué pasa con Mario Abdo Benítez en la Cámara de Diputados. Quiero recordar que hace un año a la Fiscal General del Estado se le plantea un juicio político rimbombante. 15 personas votamos a favor. 8 del tercer espacio y 7 liberales. Entonces, ¿qué dice Patraquería? Veamos la seriedad de la propuesta. Que se presente un juicio político. Demostremos si está firmado por las grandes fuerzas políticas de la oposición. Y nosotros no duden de la firmeza de nuestra decisión y nuestro voto. Hemos votado a favor todos los juicios políticos y todas las pérdidas de investidura. Y eso solo puedo decir yo acá en este lugar. De todito. Pero se ha utilizado el juicio político muchas veces. Y cierro con esto, para que empiece el debate. Un juicio político sin votos es el salvataje al presidente de la República. Es un salvataje, un juicio político sin votos. Decir que vamos a presentar un juicio político y no tener un libelo y no presentarlo y no poner una fecha es no tomar en serio el juicio político. Nosotros tomamos en serio y vamos a votarlo con firmeza y claridad, pero no le vamos a salvar al presidente de la República una jugadita. Y cuando decimos los dos o ninguno, cuando se habla que tienen que salir los dos, no tenemos votos, le salvamos a los dos. Y si tenemos los votos, queda Óscar Salomón de presidente de la República. Esa es la verdad. No hay nuevas elecciones. ¿O ustedes piensan que esta Corte Colorada va a llamar a nuevas elecciones? Cuando hace 2 semanas Ramírez Candia estaba denunciando el manejo colorado de la Corte Suprema de Justicia. Y cuando en 1999 9 ministros a 0 decidieron que no haya nuevas elecciones. Con votos de Raúl Zapena, Elixeno Ayala, Enrique Sosa Liceche, Irala Urgo, a quienes yo respeto profundamente. Esos fueron los votos de esa sentencia. 33 páginas de sentencia, yo la leí. De punta a partida, la leí entera. ¿Puede cambiar la interpretación la Corte? Claro que puede hacerla. Pero esta Corte Colorada va a cambiar y le vamos a dejar a Óscar Salomón de presidente. Lo que nosotros decimos con Patraquería, y acá quiero ser claro, nosotros no vamos a defender este gobierno, pero con mucho cuidado vamos a tomar la decisión de cambiar un cáncer por otro cáncer. Acá hay que extirpar el cáncer. El sistema es el que tiene que ser enjuiciado. Acá no debe haber corrupción selectiva, aceptada. Acá tenemos que cambiar el sistema de gobierno y que una nueva generación empiece a gobernar este país ahora y bien. Senador Víctor Río, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Pipo, Claudia, y aquí a los
Estamos todavía en las resultas de los cambios que pueda hacer el presidente Mario Abdo Benítez para que llegue hasta el 2023 y atajamos esto. Y recién en las elecciones del 2023, esto que dice el diputado Villarejo, ahí trabajamos por cambiar el sistema, ¿o cuál es la posición que tienen ustedes? Yo creo que hay que apurarse un poco más. Hay miles de personas en las calles reclamando soluciones urgentes. Así es que no podemos postergar esta cuestión hasta el 2023. Yo por lo menos veo así. Pero voy a empezar con una información. Esta tarde los 4 líderes de bancadas del Partido Liberal Radical Auténtico en la Cámara de Diputados se reunieron y decidieron, en la línea del mandato partidario, trabajar en los niveles acusatorios tanto del presidente de la República, del vicepresidente y de la fiscal general del Estado. Mañana, no sé a qué hora, va a haber una reunión para tratar de avanzar, que los 29 diputados del Partido Liberal Radical Auténtico promuevan sendos juicios políticos en este caso, porque verdaderamente, en primer lugar, hay un reclamo fuerte de la ciudadanía, y más allá de los votos o no, hay que dar gestos, hay que demostrar que realmente, más allá de las críticas que podamos recibir como actores políticos que todos recibimos, tenemos que demostrar que por lo menos no hemos perdido la sensibilidad para percibir los reclamos ciudadanos y tratar de traducir esos reclamos en acciones políticas y medidas institucionales. A mí me parece muy interesante lo que decidieron los diputados liberales y después que cada uno decida qué hacer al respecto. Dicho esto, hay que mencionar lo siguiente, que en realidad para mí la crisis es más profunda. Acá hay una crisis de un modelo de gobierno, de un modelo de gestión y de un modelo de Estado. Este Estado que tenemos hoy, que viene desde 1940 para acá, definitivamente se está agotando. Y se está agotando de la peor manera porque en un contexto de pandemia tenemos un gobierno absolutamente ineficiente, absolutamente inútil y con mucha corrupción. Bueno, entonces es una mezcla explosiva que tiene como consecuencia el colapso del sistema de salud pública, familias que además de tener que soportar el dolor más fuerte, que es perder un ser querido, quedan en quiebras económicas. O sea, es impresionante la cantidad de personas, de familias que te dicen, nos quedamos con 600 millones de guaraníes de deuda, 400, 200, 100 millones de guaraníes. Y nada de esto es una cosa que, podamos decir, apareció de golpe y porrazo. En todo momento le hemos dicho al gobierno que esto iba a pasar. Tema de las vacunas. ¿Quién no sabía que, por ejemplo, los gobiernos de América Latina estaban negociando directamente con Rusia para adelantar la provisión de vacunas? ¿Quién no reaccionó? Y hace 15 días se comunicó con el presidente ruso, Mario Abdo Benítez. ¿Quién no sabía que esto iba a explotar? ¿Quién no sabía que íbamos a tener problemas de disponibilidad de camas de terapia intensiva? Mucho antes de la pandemia, ya por 2018, 2019, con Hugo y otros colegas planteábamos medidas del Congreso inclusive para impulsar un plan para mejorar esta dimensión de la salud pública. Y ahora en contexto de pandemia, con toda la inversión que se hizo, ni siquiera estamos llegando todavía a cumplir con la recomendación de la OMS en cuanto a cantidad de camas de terapia intensiva. Y el gobierno ni siquiera pensó hacer lo que hacen otros estados, como el de Chile o el de España, es decir, vamos a coordinar y tomemos el control de todo el sistema de salud pública, incluido el sector privado. Tampoco sabía que esto iba a pasar. ¿Quién no sabía? El tema este es un elemento. El tema del reclamo ahora que aparece entre los jóvenes, arancel cero. ¿Qué pasó con arancel cero? Al final, algunas universidades aumentaron el doble los aranceles. Explotó. ¿Quién no sabía que esto iba a explotar? El maltrato permanente a la gente de la tercera edad. Entonces, finalmente, todo esto en algún momento iba a explotar. Ahora explotó. Entonces, yo también estoy de acuerdo que no será suficiente el juicio político. Hay que hacer una gran transformación del Estado paraguayo. Este Estado no va más. El sistema de representación está en crisis. Tenemos que empezar a trabajar con una democracia más participativa, más transparente y por sobre todas las cosas,
Vamos a suponer que se haga el juicio político, o se hagan los juicios políticos. El que venga y no provee las vacunas, no soluciona el problema de camas de terapia intensiva, no soluciona el problema de insumos, esto igual va a tener el problema. Entonces, hay que trabajar seriamente en modificar en serio, radicalmente estas cuestiones. De lo contrario, la crisis va a continuar y no podemos esperar, obviamente, al 2023. Y sobre el tema de la corrupción. Pero ¿cómo? Sobre el tema de la corrupción, Sí. me quiero decir. Sí. Ese es un tema complicado y hay que trabajar. Nadie tiene que transigir con la corrupción, pero en definitiva, a mí no me gusta que vengamos aquí marcando pauta en lo ético. A mí hasta ahora me dicen que somos corruptos porque los diputados liberales votaron en contra de la intervención de la Intendencia de Encarnación, por ejemplo. Entonces, ahí es complicado el asunto. O sea, trabajemos nomás con seriedad, tomemos esta cuestión con responsabilidad y escuchemos a la ciudadanía, porque nosotros no nos engañamos. Esta rabia popular, esta pueblada que estamos teniendo, puede llevar lo opuesto al presidente, al vicepresidente, al fiscal, a la fiscal general del Estado y también a nosotros, obviamente. Tenemos que ir a una pausa a la vuelta, ya vamos al debate, porque ya hicimos la descripción de la realidad, ¿verdad? Entonces ahora lo que queremos saber es cuáles son los resortes que tenemos. Coincidimos, me parece, todos en que este Estado ya no da más, pero tenemos que aferrarnos a la herramienta que tenemos, que es nuestra Constitución Nacional, ¿verdad? Porque si no, se viene una anarquía, caos, y hoy me parece que la prioridad, ¿por qué nace todo esto? Nosotros no queremos más muertes. No, o sea, estas movilizaciones, yo estoy 100% de acuerdo, pero lo que puede llevarnos a esta movilización tercer día, 4, 5 o no sé cuánto, en materia de contagio, cómo está nuestro hospital, esa descripción que hiciste, perfecto, ¿verdad? Entonces, hoy para mí nuestra prioridad es que no sigan muriendo paraguayos, ¿verdad? Entonces ahí es donde vos decís, coincidimos con que el sistema no funciona, pero el problema está hoy. Y aferrarnos a lo que dice nuestra Constitución Nacional, si es que necesitamos impulsar un juicio político y no hacer interpretaciones antojadizas, forzadas, ¿verdad? Pues ya no fue mal con eso, ya tenemos experiencia con eso, ¿verdad? Bueno, hacemos una pausa, venimos enseguida. Tenemos una recomendación cargada full a full en barcos y rodados. Por precio y calidad, la nafta full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales, certificados por la empresa internacional Bureau Veritas. Carga a full en barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Seguimos en Caro Cruz y vamos a ver los números de la encuesta habilitada en Twitter. 2.300 votos. ¿Cuál es la salida a esta crisis? En un 60% cambio total del gabinete, 17% juicio político a Marito y 23% nuevas elecciones. Voy con el diputado Derlis Maidana. Escuché cuando decía, diputado, vamos a observar los cambios que realice el presidente de la República. ¿Cómo se van a medir esos cambios? ¿Tiene que ver la cantidad? ¿Qué ministerios? ¿Quiénes son esas personas? ¿O también tienen que ser referentes de Honor Colorado? ¿Quiénes vayan a formar parte de esos cambios? Bueno, nosotros en primer lugar nunca hemos ocupado ningún cargo en este gobierno. Hemos denunciado también muchos hechos de corrupción y nos alegra que el presidente de la República haga una autocrítica y que cambie todo lo que tiene que cambiar. Todas las personas vinculadas a hechos de corrupción se tienen que ir. El presidente de la Asociación Médica del IPS dice que una senadora de nuestro partido es la que maneja las licitaciones del IPS. Eso se debe investigar y determinar las responsabilidades. Nos parece que lo que dice la ciudadanía en esa encuesta de pedir un cambio total del gabinete es, si no cambia totalmente, por lo menos en gran parte, en gran medida, nosotros no venimos a condicionar ni señalar nombres, que todos los buenos paraguayos, probos, honestos, con experiencia, con capacidad, ocupen estos cargos y que podamos enderezar rumbos. Y quería hacer una aclaración a todo lo que escuché acá de los colegas parlamentarios.
El senador Víctor Ríos plantea redefinir un modelo de Estado. Claro, eso lo podemos hacer como lo hicieron en Chile con la reforma de la Constitución Nacional. Hay muchas instituciones anacrónicas ya que tienen su vigencia y que ya no se ajustan a los nuevos tiempos, pero hagámoslo en el marco de la ley. En el tema de la corrupción, no olvidemos que durante el gobierno de la alternancia Lugo-Federico, pero 5 o 6 de sus ministros fueron imputados por corrupción. Gerardo Rolón Pose, en el tema Senavitat, Enzo Cardoso, por un aporte de 62.000 millones de guaraníes falso, Rafael Filisola, y unos cuantos más, Efraín Alegre por la ruta de la mentira. Entonces, yo lo que creo que en el tema de la corrupción es algo endémico que no se puede por un simple cambio de presidente o de vicepresidente o de ministro de corte o de juez cambiar. Es algo que tenemos que hacer, pero dentro del marco de la ley. A mí me preocupa algunas declaraciones, mi querido senador Riche, del Frente Guazú, que se vaya el presidente, que se vaya el vicepresidente. En el caso de que el libelo acusatorio contenga hechos que eventualmente pueda marcar la responsabilidad del presidente de la República, está el procedimiento establecido en el artículo 234 de la Constitución Nacional. ¿Te puede gustar o no te puede gustar Hugo Velázquez como vicepresidente, o el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, o finalmente el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Pero la Constitución paraguaya habla de la acefalía y establece taxativamente cómo se tienen que ir dando los cambios. Y es más, en los 2 juicios políticos que tuvimos en la transición democrática se respetó ese orden. Solamente tuvimos doble acefalía en el año 99 con el magnicidio del vicepresidente Argaña. El juicio al presidente Raúl Cubas Grau asume el tercero de línea de sucesión, que era el presidente del Senado, Luis Ángel González Maqui. Y también se respetó ese orden constitucional cuando salió el presidente Lugo, que el propio Frente Guazú hasta hoy día califica eso como un golpe de Estado y asumió su entonces vicepresidente. Entonces, seamos responsables. Nosotros como Honor Colorado vamos a seguir también denunciando los hechos de corrupción como siempre lo hicimos, pero vamos a defender el Estado de Derecho y de que así como un Juan Pérez por robar una gallina tiene derechos procesales, también el presidente de la República o cualquier otro funcionario sometido a juicio político tiene el derecho a las garantías del debido proceso. A ver, ¿cómo está la calle? Vamos con nuestro compañero Jorge Guillén. Nosotros estamos en vivo y en directo, estamos por Unicanal, estamos también por el 13. Jorge Guillén, adelante. Todavía no está, todavía. Enseguida me avisan cómo está la situación, qué es lo que sigue la cantidad de gente allí movilizada en las inmediaciones de Burubícharoga, Pipo. Quiero un poco más allá del tema quién va a estar, quién va a salir, sino que cuando se habla de un consenso, habló Hugo Richard de eso, ¿es posible todavía? Voy a preguntarle a Villarejo justamente, ¿es posible un consenso? Vos que le conoces a tus compañeros diputados, le conoces a todos los diputados ya después de 2 años y pico, le conocen a los senadores, ¿es posible hablar de consenso todavía en Paraguay o es una utopía porque está cada uno por su lado? Yo primero me gustaría hacer un contrapunto un poco a lo que estaba diciendo el diputado Maidana. Yo estoy en Pachaquería, lo que menos voy a ser defensor de Fernando Lugo del Frente Guazú. Pero viejo, hay que hacerse cargo de él. 70 de 75 años gobernaron ustedes. Esta crisis sanitaria y educación es de 70 años, que es una cosa que nunca se priorizó la salud y la educación en este país. Es eterno. Y si nosotros no avanzamos en esta crisis y los actores políticos no podemos salir y empezar a ser no políticos de este día, sino yo quiero ser un político para próximas generaciones. Y soy de una nueva generación que quiere transformar este país. Y tenemos que ver que esto es un problema de 70, 75 años que se le dejó en bola al Paraguay. Y se construyó un sistema de prebenda y clientelismo. Esa es la verdad. Y si pasó en esos 5 años, yo no estuve en ese gobierno y habrá pasado y que vayan presos. Pero tenemos que empezar a hacernos cargo. Y Pipo, yo te quiero decir, no sé si es posible, pero es un imperativo ético y moral de quienes gobernamos este país desde algún poder del Estado y tenemos liderazgo político. Dejar de lado lo que nos diferencia y ver si el Paraguay
ver si el Paraguay tiene cosas que nos unen y a partir de esas construir. Es un imperativo ético. Si nosotros nos quedamos solamente en decir vamos a escondernos en nuestra casita entre nosotros, entre los que nos queremos, este país se va al mazo y como decía Jorge recién, es literal esta vez. Hay gente que va a morir, que está muriendo y va a ser mucho más grave, mucho más grave. Por eso me agarra efervescencia cuando digo esto. Estamos hablando de más de 1.000 contagiados por día, pero los oficiales son cerca de 3.000 fácil por día, 100.000 al mes. ¿Qué va a pasar en 1 o 2 meses? Ahora ya no es como antes que el pico que hablaba Sequera puede llegar en tantos meses. Estamos ahí. Hay gente que va a morir. Hay niños que se están yendo a clase. Entonces, no sé tipo, pero un imperativo ético animarse. Y eso es ser radical. Cuando un político dice yo no quiero dialogar con nadie y me encierro y nosotros somos, eso no vale la pena. Acá hay que dialogar y hay que ver cómo, con un comité de crisis. Y el presidente de la República, el primer inútil que nos hace eso, por la forma en que actuó en su mensaje. Piñera cuando tuvo una crisis agarró y le sacó a todo su gabinete de golpe con una señal política. Y después trabajó con el tema de las vacunas. Entonces, es momento que existan y que existamos. Y ojalá todos nosotros tengamos esa capacidad de las cámaras. Y si no la tenemos, la historia nos va a juzgar. Y vamos a recibir ese juzgamiento de la historia. Pero jugarnos por las próximas generaciones. Y empezar a pensar en eso, ser estadista y no solamente político de elecciones en 90 días. Movilización Ciudadana, Jorge Guillén, estamos contigo, adelante. Exactamente, los manifestantes ya llegaron en estos momentos hasta la casa de Horacio Ocarte de manera todavía pacífica, de manera, bueno, sin incidentes al menos de momento, salvo ahora con algunos efectivos de la policía que solicitaron de esa manera que los estruendos de las bombas, que tengan cuidado, que no caigan, digamos, hacia zonas donde puedan eventualmente generar algún incendio, ¿verdad? Eso es lo que en estos momentos ocurre. No hay, digamos, ningún sobresalto todavía de momento, no hay, afortunadamente, hechos de violencia que puedan darse dentro de todo. Muy tranquila la manifestación, muy pacífica como venían realizándolos desde la zona de Mariscal López hasta aquí, caminando, llegaron con los atuendos típicos, con la bandera paraguaya, los manifestantes. En estos momentos ya entonces frente a de Horacio Cartes. Muchas gracias, Jorge. Enseguida volvemos contigo. Senador Hugo Richard. A mí me parece, hay una cosa que me parece realmente extraordinaria. Extraordinario. Yo creo que hay muchos colorados decentes, honestos, pero escuchándole acá al compañero diputado del Partido Colorado, y no es ningún juzgamiento a él personalmente, claro, pero es extraordinario son los colorados. Acaba él de citar 5 funcionarios, creo que del gobierno Lugue fueron imputados, creo que uno de ellos fue condenado, pero me alegra que hayan sido imputados. Eso no quiere decir que hayan sido condenados, pero me alegra. Pero digo eso porque la pandemia de la corrupción no está en el Partido Colorado. Si en ese tiempo fueron imputados 5, pero Peico, Boula de correligionario y imputamos. Es impresionante en estos 60 años, no el partido. Muchísimos miembros de ese partido se robaron el país. Y siguen robando el país. Pero lo que yo admiro realmente es la capacidad de desligarse de esa situación y de hablar como si en el Partido Colorado no existiera esa pandemia de la corrupción. Me impresiona realmente. Eso por un lado. Yo creo que si acá hubo 5 y por periodo serían, no sé, 5.000, 10.000, 7.000, 2.000 colorados más o menos, con el respeto, repito, a todos los colorados decentes que sí existen en este país. Segundo, el tema del juicio político al presidente de la República. En mi opinión, uno no puede hacer política sobre el posibilismo. O sea, uno dice, hay los votos, o sea, uno dice, este presidente es un corrupto, este presidente es un inútil, este presidente no sabe gestionar.
Entonces, para decidir nuestra posición de si se tiene que ir o no se tiene que ir, nosotros vamos a empezar primero a ver si hay los votos o no hay los votos y a especular si quién quiere negociar o no quiere negociar. La posición política es lo primero y en ese sentido yo creo que, patria querida, en el fondo, lo que hace realmente con el discurso del diputado Villarejo es no comprometerse a extirpar el cáncer de esta situación en este momento. Mario Aldo Pico va a dirigir este proceso. Yo le pregunto acá al diputado Villarejo si él cree que realmente Mario Aldo está en condiciones de liderar este proceso. Él habló muy bien de la pandemia. Cuidado, cuidado. Ahora estamos en el pico. Cachito Salomón está en condiciones. Voy a hablar, pero déjame terminar esta idea porque el ping-pong no es tan bueno en el debate, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Como se pronostica de que la curva puede subir. Ahora nosotros con Mili estamos colapsados, ¿eh? Este es un problema, por eso dije hace rato, de 3 años con consecuencias económicas y sociales impredecibles. Y necesitamos acuerdos y liderazgos. Ahora voy a tu pregunta. Yo no sé si Cachito Salomón es competente para presidente de la República o no. Lo único que yo sé... No, senador, pero ¿por qué le dijiste Cachito Salomón? ¿Por qué? Porque lo del Frente Guazú promueven lo de Cachito. La posición institucional es 2 o ninguno. La que escuché por lo menos la posición pero institucional del Frente Guazú. Pero vos no sabés, yo no creo que vos sos un tipo que conoce lo que dice la 234 de la Constitución Nacional. No vaya a venir con ese tipo de cosas ahí. Claramente, si existe una situación como esa, tiene que asumir el presidente del Congreso y, en nuestra opinión, convocar a elecciones nacionales en 90 días. ¿Estás mintiendo? Pero vos no le conocés a Salomón. ¿Vos me decías a mí que yo miento? Sí. Sí, ¿por qué miento? ¿Por qué mentí? Porque en 1999 no pasó eso. Entonces lo que le está diciendo a la gente es que una corte colorada va a llamar a elecciones. Entonces manipulamos la emoción de la gente. Entonces que está segura que va a haber nuevas elecciones. Entonces no vaya a manipular vos y no vaya a ser, hay que decir, y no vaya a ser grosero y acusarle a la gente. No fui grosero. No, mintiendo dijiste. Eso es una grosería innecesaria. Vamos a debatir con cierta... Una verdad a medias. Con lo que ocurrió en 1999. Una verdad a medias. Y si vos no te acordás, te voy a hacer acordar. Yo estuve en la plaza. No, yo sé. En el 99. Yo no te pregunto si vi la plaza una vez en la plaza. Entonces me acuerdo. Yo también estuve en la plaza. No, eso es lo que quiero decir. Tranquilízame un poquito. Yo estoy muy tranquilo. ¿Cuál fue el debate de 1999? El debate fue justamente que se violó la Constitución Nacional. Porque este señor González Maqui tenía que haber convocado a elecciones. ¿Cuál fue nuestra posición en ese momento? Que se violó la Constitución Nacional. Entonces, para hacer acusaciones tan temerarias como la que haces, tratar de recoger la memoria de las posiciones políticas de los grupos, más allá que no tengas coincidencia con esos grupos. Entonces, nosotros creemos que la salida, en el caso que se vaya el presidente, el vicepresidente, es en 90 días el presidente del Congreso que asume ese cargo debe convocar a elecciones nacionales. Eso está en nuestra Esa es la posición nuestra. Claro, pero una cosa, senador, la posición de ustedes, otra cosa es la herramienta legal que dice. Eso es nuestra interpretación de la Constitución. Interpretación. Claro. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Ahí sí estoy de acuerdo con él. Si él no está de acuerdo, me parece que esa es una cuestión que yo respeto. No, pero por eso quiero ir, yo ya entiendo ahora la posición de ustedes. Una cosa es la pretensión que ustedes puedan tener. Yo digo, legalmente, dentro del marco legal, ¿se puede hacer eso? Constitucionalmente. Y no, porque habla de la acefalía que sucesivamente tiene que sucederle al presidente de la República, primero el vicepresidente, luego el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y finalmente el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo que habla es que se tiene que que en el caso de la acefalía del vicepresidente se produjera durante los primeros 3 años. Y estamos enmarcados de eso porque todavía no hay el 15 de agosto se cumple 3 años, se tiene que llamar a elecciones para vicepresidente en el plazo de 90 días. Eso lo puede corroborar el colega Villarejo. Así mismo. Porque si se elige al vicepresidente, obviamente va a tener que asumir la presidencia. Que fue la gran discusión, y acá tal vez Jorge y Pipo se van a acordar, ¿qué es lo que se le exigió a Yoyito Franco cuando ganó la presidencia?
que reclame la presidencia de la República. ¿Se acuerdan ustedes? Claro. Si uno te acuerdas, lo lamento. Pero allí hay un hecho... Le exigimos que reclame la presidencia de la República. Porque era una interpretación constitucional en ese momento. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ahí había razones, porque era un año recién que había asumido el gobierno electo. Pero eso ahí te sí decía, había una el razón. diputado te decía exactamente eso, hasta 3 años. 3 años, ¿cuándo se cumplen? El 15 de agosto. Con una salvedad, senador. En este caso, el vicepresidente o en esa oportunidad el presidente del Senado, por lo que establece el artículo 234, asume con toda la prerrogativa del presidente de la República y lo que se debe llamar a elecciones es la del vicepresidente. Y si el pueblo habla y Juan Pérez, el vicepresidente electo, no puede venir a reclamar la presidencia de la República porque eso está establecido en la Constitución Nacional, se reglamenta la cefalía. Yo respeto las cuestiones políticas, pero hay que interpretar y hay que hacer lo que dice la ley en una eventualidad, porque coincido con Villarejo de que es bastante irresponsable hablar de una o doble acefalía y ni siquiera el escrito del libelo acusatorio fue presentado. Solo para puntualizar, se puede presentar. A ver, senador presentado ahora. Una cosita me permitís, Víctor, me permitís una cosita. Vamos a suponer una crisis política importante, como ya ocurrieron varias en nuestro país. Y vamos a suponer que el presidente y el vicepresidente, por razones de esa crisis política, se tengan que ir. Un escenario posible, ya ocurrió incluso. ¿Y qué hacemos entonces? Obviamente lo que acaba de decir él, va a tener que asumir el presidente del Congreso y por el principio de la legitimidad popular, la única salida son las elecciones. Esa es una salida política. Yo creo que esta va a ser la discusión a juzgar por lo que la gente hoy está planteando. ¿Cómo se descomprime esto? Yo creo que coincidimos que esto hay que descomprimir. Y si descomprimir, yo no sé cómo va a reaccionar la ciudadanía, si puede darse con esto que dice Derlis, de los cambios de ministros, y eso va a tranquilizar a la ciudadanía. Yo no sé. Supongamos que no. ¿Me permitís, Jorge? Sí. Es impresionante cómo perdemos el eje del debate. Fíjese que nos fuimos a discutir doble acefalía, interpretación constitucional de la Corte de 1999, etcétera, etcétera. Ahora tenemos miles de personas en las calles que nos están pidiendo soluciones inmediatas. Problemas de vacunas, de insumos médicos, camas de terapia intensiva, atención médica adecuada. ¿Ustedes creen que si esta situación no se soluciona y se suman más manifestantes, ahora vi que se están juntando más personas en Ciudad del Este, ahora ya dije, se suman los estudiantes universitarios por el tema arancel cero, se suman, vi que hablaron ya también ahí, coordinadores, no sé qué, de la tercera edad. Es lo que parece que no nos estamos dando cuenta, que lo que se están movilizando hoy no son organizaciones campesinas a las que se las puede acusar y que normalmente se las estigmatiza como que son de izquierda bolivariana. Es la clase media. Es la clase media que se hartó. Es la clase media que forma la opinión pública. ¿Ustedes creen que si nos damos estas soluciones a estos miles de compatriotas que están ahí, les va a importar lo que diga el artículo 234 de la Constitución Nacional? Entonces, yo creo que lo que ahora tenemos que discutir de verdad es, o sea, hay una posición tomada por el Partido Liberal Radical Auténtico y los partidos de oposición, plantear el juicio político. Y le quiero aclarar acá al diputado, no hace falta todavía tener el nivel, no hay ningún requisito que te diga, tener que tener primero el nivel acusatorio y anunciar. Vos primero decir, anunciamos porque creemos que hay causales y después trabajar en la parte formal de elaboración de redacción del nivel acusatorio. Pero repito, nosotros hoy, si no leemos esto que está pasando en las calles, es la clase media harta, la clase media urbana, que se mueve sola, que no es que tiene que ir Hugo Richard con su estructura o el Partido Liberal con su estructura a poner vehículos que vengan a manifestarse. Es la gente que se mueve sola. Y esta gente, si no encuentra las soluciones que está planteando, después nos van a decir a nosotros que somos unos irresponsables, que discutimos cualquier cosa. Debate? Si eso que está describiendo, ustedes tienen la manera esa es la discusión, Jorge. Pero yo te pregunto, acá lo que hay que discutir, si hay que discutir el consenso, busquemos la salida, cómo facilitar que lleguen las vacunas. Nosotros hemos planteado varias veces en el Senado. Bueno, ¿con quiénes, qué es lo que hay que hacer? ¿Trabajamos con este gobierno? Y con el que está ahora, y mientras no haya juicio político, mientras siga el inútil del presidente, ¿y qué le va a hacer? ¿Con quién no va a ir a hablar con Cartes?
O eso hay que hacer. Miran que la gente se va a manifestar ahora frente a la Casa de Cartes. Ya. Esto es un asunto que va creciendo. Entonces, busquemos, miremos esa alternativa. ¿Cuándo llegan las vacunas? ¿Cómo solucionamos el problema de cama de terapia intensiva? ¿Cómo solucionamos el problema de la atención médica? Después veremos la otra cuestión. O si no, señores, esto lo dijimos la otra vez, hubo en la última sesión de la Cámara de Senadores, que aquí lo que va a pasar en Paraguay, si esto no se soluciona, va a ser muy superior a lo que ocurrió en Chile. Y fíjense lo que pasó. La movilización ciudadana forzó que se cambie esa constitución miserable de Pinochet. Están forzando un cambio de sistema político. Acá va a ser peor que eso si nosotros no reaccionamos a tiempo. Toca hacer una pausa cortita, a la vuelta seguimos, Pipo, Claudia, con nuestros invitados. Pausa cortita, venimos enseguida. Con los préstamos de inversión de Banco ASA accedes a la compra de terrenos, construcción, refacción y equipamientos para la casa con una tasa de interés desde 9.9%, cuotas hasta 60 meses y 6 meses de gracia. Para más información, llámanos al 021-618-7070 o ingresa a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Seguimos en Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo, estamos por Unicanal, también estamos por el 13 Sebastián Villarejo. Esto que expone Víctor Ríos también hace al debate, o sea, qué es lo que pide la gente. Pero ahí yo voy otra vez con lo que plantea Hugo Richards, con estos actores. Vamos a plantear las vacunas, los insumos en los hospitales, que es lo que dispara este descontento ciudadano. Voy a decir dos cosas, y voy a entrarse breve para que sea lindo el debate para la gente que nos está viendo, y creo que el último bloque. Primero, para continuar un poco el debate con el senador Richard, yo creo que tenemos que tener un sentido de responsabilidad. Y creo, y si la palabra mentira le pareció, reconozco en la atención de Ana Soledad, hubiera dicho falta la verdad, pero dar una interpretación constitucional políticamente, sin ver las consecuencias que pueden haber, es lo mismo, senador, que usted y su bancada hicieron en el 2017. Pues la interpretación constitucional de la enmienda nos llevó a un marzo, donde yo también estuve en la plaza. Y yo me acuerdo cuando en marzo del 99, saliendo del colegio en micro con 5 compañeros, me fui en micro. Llegamos a la plaza y después los carros hidrantes nos sacaron y estuve a la tarde, porque tenía 16 años. Y a la noche mis hermanos estuvieron ahí, yo estaba viendo la tele con mi papá y mi mamá preocupados cuando salían los disparos y Aníbal Filartia criticando al enano de Lino Oviedo. Me acuerdo de eso. Y me duele que yo estuve en esa plaza y los políticos se aprovecharon de mí. Yo no voy a hacer eso con estos manifestantes. Voy a tener un sentido de responsabilidad patriótico de construir un nuevo Paraguay para las próximas generaciones. Y coincido, así como tengo muchas diferencias, en las últimas expresiones del senador Víctor Ríos. Coincido en que tenemos que buscar soluciones. Parece muy lírico y genérico. Pero cuando por lo menos ampliamos la palabra plural y decimos tenemos que sentarnos a buscar soluciones, tenemos que salir del análisis simplista de juicio político y renuncia. Tomaremos decisiones con firmeza, pero requiere mucho más protagonismo, entrega y análisis lo nuestro. Bien ha señalado esos problemas, no tengo por qué repetirlos. Y requiere el imperativo ético de sentarnos a intentar encontrar una solución. Ver cómo podemos salir de esta crisis, quizá un comité de crisis, juntarnos, ver hacia dónde ir. ¿Habrán o no soluciones? Lo sabremos en el camino. Pero si tenemos esa mirada más amplia y no nos vamos al simplismo, y cierro con esto, me prometo, a mí sí me preocupa porque lo viví en 2 años en la Cámara de Diputados, pues me tocó ser diputado donde se inician los juicios políticos. El senador fue diputado en el caso de Víctor Ríos Richard y él lo va a saber. Cuando se especula un juicio político, la extorsión está al pie de la letra. Al pie de la letra. Ya ha ocurrido este año con la fiscal general del Estado. Hay que ver cuántas imputaciones y cuántos sobreseídos hubo después de ese salvataje. Hay que ver. Entonces, a mí me preocupa y digo que se plantee, veamos la unidad del principal partido de oposición, que es el Partido Liberal, a quien respetamos como principal partido de oposición. Veamos esa unidad de la que he conversado con los líderes de bancada, veamos la presentación, veamos ese trabajo serio. Y como oposición actuaremos en el Congreso.
pero con la voluntad también de presentarnos como opción y alternativa al futuro. Hay que construir un nuevo Paraguay y para eso vamos a estar firmes. ¿Tipo? Preguntarle un poco a Víctor Río acá el tema de que hablan de cuestiones así como todavía muy utópicas. Primero, por un lado te hablan de urgencias y por otro lado hablan de cuestiones utópicas como reformar la forma de representación que lleva años, meses, no sé cuánto lleva. Eso es un gran quilombo que no sabemos ni siquiera si después que se calma el agua y todo el mundo mira hacia otro lado. En la urgencia de hoy, ¿cómo actuar hoy? Porque no sabe si va a haber juicio político, si no va a haber, si se le va a sacar, si después va a faltar un voto como faltó con Villamayor, si después van a darse vuelta a fulano mengano porque el otro no, porque nadie es santo, del todo santo acá. Entonces, ¿qué medida alternativa a esto? Porque si no vamos a entrar solamente en un tema y no solucionamos, ahí sí seguimos inflando la olla de presión y la gente va a explotar y va a explotar por ustedes, por nosotros, por todos lados. Entonces, hay una alternativa para ir viendo mientras se resuelve esto. A lo mejor cae uno, después queda otro, después va a caer otra vez que cayó dos, porque no soluciona. Entonces, la gente quiere solución, no quiere promesas. Sí, una aclaración también por ahí no me expresé bien, porque ya me están diciendo ahí, pero también los pobres están en las calles. Sí, hay gente pobre, gente trabajadora. Lo que dije nomás que hoy también se moviliza la clase media, esa que normalmente no se moviliza. Eso es lo que estuve diciendo, por eso puse énfasis. Mira, nosotros hemos planteado aquí con el senador varias veces, desde nuestras bancadas, las alternativas en el Congreso y con proyectos de leyes. Por ejemplo, el tema de vacunas. Hemos dicho que inmediatamente el presidente de la República negocie directamente con su par ruso, por lo menos unas primeras partidas de la Sputnik, mientras aprobábamos esa ley especial para que las otras vacunas puedan ser adquiridas. Nunca nos hicieron caso. Ahora, en la última sesión, la senadora Lilian Samaniego dijo que el Paraguay no puede ir a comprar, había sido que quieren comprar, pero no pueden ir a comprar porque el director de contrataciones públicas no quiere y que hay un inciso de un artículo de la ley que le impide que haga eso al ministro de Salud. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes son ministros de Salud y ves que el inciso te impide que vayas a comprar la vacuna como compra Bolivia, como compra Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, y eso te impide que vos hagas, ¿qué te cuesta comunicar al Parlamento que te está aprobando todo, viejo? Y que te modifique ese inciso y andás a comprar la vacuna. Si hay plata todavía, más de 200 millones de dólares todavía hay en caja. Y vean ustedes el porcentaje de ejecución del presupuesto para compra de insumos. Ínfimo el porcentaje de ejecución. Y les dijimos en su momento, hagan esto y si hace falta modificar la ley, modificamos. No hicieron, jamás. Dijimos en su momento, alguien habló inclusive de que el Ministerio de Salud que establezca medidas para garantizar con las camas de terapia intensiva en el sector privado, camas para la gente. Jamás hicieron. ¿Vieron lo que hicieron en España, Chile, Perú? Cómo el Ministerio de Salud, el Estado, toma el control de coordinación de todo el sistema de salud pública sin que pierda el privado, pero garantiza que la gente que necesita terapia intensiva, si no encuentran del sector público, automáticamente encuentran del sector privado, sin que eso signifique quiebra, miseria, como está significando hoy para la gente. Entonces, hemos planteado varias veces la alternativa. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más? Cuando nos pidieron que aprobemos esa ley, nos decían, si nos aprueban esta ley de inmunidad, etcétera, etcétera, para las farmacéuticas, no vamos a tener vacuna y ustedes van a ser responsables. En 15 días vamos a tener. Les aprobamos la ley. ¿Qué pasó? Nada. Ahora, repito, hace 15 días, Marito, me parece ridículo lo que hizo. Dice, acabo de hablar con Putin a ver si no consigo la vacuna. Mientras tanto, la gente se está muriendo, viejo. Aparece el ministro de Educación absolutamente desorbitado. En el momento más terrible de la pandemia, anuncia que se vuelve a clases presenciales. En Pilar nomás, en el primer día, 3 instituciones educativas ya se cerraron porque hubo casos de contagio. Le dijimos, no a las clases presenciales hasta tanto por lo menos no haya una vacunación masiva y no se vacunen los docentes. Todas esas alternativas hemos planteado. El gobierno, Shakira, ciego, sordo, mudo. Lo que hoy hay, y le quiero decir esto al diputado Villarejo, lo que hoy tenemos es un reclamo popular. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Que se vayan y que se vayan.
Entonces, el Partido Liberal y la oposición dice, nosotros vamos a plantear el juicio político, que cada cual se haga responsable después. El juicio político, su bancada, al presidente de la República. Al presidente y vicepresidente. Y al vicepresidente. Las 4 bancadas, o sea, hoy se reunieron, repito, los 4 líderes de las 4 bancadas del partido en la Cámara de Diputados y mañana hace una reunión general de diputados para trabajar en el nivel acusatorio. Y la Fiscalía creo que dijo, sí. ¿verdad? Sí, Le pregunto sí, una sí. cosita ahí. Sí. Atención. Le quiero decir al diputado Villarejo, como ahí algunos ya tenemos horas en los debates, ¿verdad? Pero entiendo, él está... Yo recuerdo en este mismo programa, entre otros, cuando todavía estaban allá en el otro local, yo siempre he defendido de que la reelección, la modificación se puede hacer vía enmienda. Pero esa es mi interpretación constitucional. Entonces, podemos debatir algún día, de vos quieras, como he debatido acá con ustedes, el tema de la enmienda por la reelección por la vía de la enmienda. Y he debatido con todos, seriamente, ¿verdad? Pero aparte ya de eso, como se trata de un bloque que está terminando, hay medidas urgentes que hay que tomar. Y que yo no creo que Mario Aldo tenga las agallas y la fuerza política para tomar. Voy a citar algunas cosas concretas. Medicamentos, insumos. O el gobierno compra todos los medicamentos que se necesita para los pacientes de COVID y de cáncer, por ejemplo. Esa es una medida concreta. Mañana, que Mario Aldo salga, anuncie todos los medicamentos que están en el mercado, que el sistema de salud pública necesita ante esta emergencia, el Estado compra. ¿No quiere hacer eso? Claro que no va a hacer eso. Entonces, que ponga tope al precio de los medicamentos. Son medidas concretas, ¿verdad? Vacunas. Vacunas no es solamente un fracaso del Ministerio de Salud. Las vacunas se gestionan normalmente a partir de la política de Cancillería. Es un fracaso de la política de Cancillería el tema de las vacunas. ¿Qué tiene que hacer Mario Aldo o el gobierno que viene? Mario Aldo no va a hacer tampoco, ¿verdad? Se hubiera fortalecido el Mercosur en este momento. Y desde el Mercosur se hubiera negociado con el mundo las vacunas. Hubiera sido mucho más fácil que el bloque del Mercosur negocie la vacuna con el mundo. No, Mario Aldo se encerró con el Grupo de Lima. Esas son medidas concretas. Pueden no estar de acuerdo, pero nosotros sí proponemos medidas concretas. Digo una cosa más, esto va a costar mucho todavía, porque no le pedimos nosotros a Mario Aldo o al gobierno colorado que solucione el COVID. No, es imposible. ¿Cómo administramos el problema? ¿Verdad? Nosotros creemos que ya tenemos una deuda, no me voy a referir mucho a eso, y hay que aprobar en el Congreso. Yo sé que hay algunos que no van a aprobar, nosotros ya lo hemos propuesto, porque necesitamos de recursos para los próximos 3 años, para la reactivación económica, productiva y para la cuestión sanitaria, el impuesto a las grandes fortunas. 200 familias que tengan más de 10 millones de dólares pueden dar un poco más por una sola vez en este momento. El Estado va a recaudar legítimamente. Son medidas concretas, porque de lo contrario, hacemos el discurso, qué sé yo, ¿verdad? Pero no planteamos nada en concreto. Acabo de plantear 4 medidas concretas. Tengo más si quieren. Pero, y termino acá, lo importante es esa gente que está en la calle, esa gente que está sufriendo. Y ojo, acabo de mirar que también ya desde esta semana organizaciones sociales van a salir en Itapúa y en San Pedro para cerrar rutas. Cuidado que esto puede seguir creciendo. No, y se suman los estudiantes también, los universitarios. Ojalá, los estudiantes, y ojalá, repito, ojalá que podamos administrar la crisis. ¿Y cómo se administra una crisis? Con liderazgos políticos. Este presidente no tiene liderazgo político. Ahí voy, Derlis, yo insisto en la necesidad de descomprimir esto, ¿verdad? Eso que menciona Richard, sectores sociales, campesinos, indígenas, estudiantes, y por eso yo preguntaba hace rato, ¿qué es lo que piden? Y que se vaya el presidente, ¿verdad?
Totalmente. Nosotros por eso acompañamos, Jorge, un cambio radical en el gabinete. Mañana seguramente el presidente va a hacer los anuncios pertinentes. Y como dice el senador Richard, esta pandemia hay que gestionarla. Hay mucha pobreza, mucha miseria, muchos problemas sanitarios, como hay en la primera potencia del mundo. Joe Biden asume la presidencia de los Estados Unidos con más de 400.000 muertos y la mayor depreciación económica desde 1929. Y si la primera potencia mundial está así, ni qué decir nosotros. Entonces, démosles las herramientas, démosles las confianzas necesarias y respetamos mucho el clamor y los reclamos que comenzaron el viernes frente al Congreso. Pero desde el momento que va frente al Partido Colorado, Burbu Villaroga, hoy frente a la residencia del expresidente Horacio Cartes, acá hay también evidentemente actores políticos oportunistas como Efraín Alegre que aprovechando estos legítimos reclamos ciudadanos quieren tumbar al gobierno y llamar a elecciones en 3 meses, siendo que el periodo constitucional está establecido desde el 15 de agosto de 2018 hasta el 15 de agosto de 2023. Acá hay el sueño de muchos que hoy están en la oposición de tumbar al Partido Colorado en estos momentos por otras vías que no sea la democrática. Y nosotros valoramos aquella vez 2008. Ganó Fernando Lugo y el Partido Colorado entregó el poder. Fue la primera transmisión pacífica de un gobernante colorado a otro que no es de nuestro partido. Y bueno, después de 5 años volvimos con Horacio Cartes. Entonces hay que respetar los canales institucionales. El Ministerio de Salud tiene que seguir trabajando en el tema del equipamiento de los hospitales, en el tema de la compra de las vacunas. Cierto, se ha perdido demasiado tiempo. El Congreso le dio al presidente todas las herramientas, pero necesitamos dar también tranquilidad al país para enfrentar lo más importante que es la pandemia. Y repito, a Efraín Alegre no le interesa que en vez de 1.500 un contagiado, que es el pico que hubo en estos días, sea 300 nomás. A él le interesa aprovechar esto para tomar el poder por la ventana. Una pausa cortita, la última, y a la vuelta venimos y cerramos ya, ¿les parece? ¿Sí? Hasta las 11 vamos ya con nuestros invitados. Pausa, venimos enseguida. Continuamos en Grau Cruz y vamos a ver, tenemos el texto del artículo 234 de la Constitución Nacional que habla de la acefalía. Vamos a leer a continuación, dice, en caso de impedimento o ausencia del presidente de la República, lo reemplazará el vicepresidente y a falta de este y en forma sucesiva, el presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia. El vicepresidente electo asumirá la presidencia de la República si ésta quedase vacante antes o después de la proclamación del presidente y la ejercerá hasta la finalización del periodo constitucional. Si se produjera la vacancia definitiva de la vicepresidencia durante los 3 primeros años del periodo constitucional, se convocará a elecciones para cubrirla. Si la misma tuviese lugar durante los 2 últimos años, el Congreso, por mayoría absoluta de sus miembros, designará a quien debe desempeñar el cargo por el resto del periodo. Bueno, ahí está. A mí me da la sensación de que todavía el presidente, el caso de él, les digo, vamos a cerrar con cada uno su participación, como que le tiran todavía un salvavidas al presidente de la República, digo tu sector, pero como una manera de eso que mencionaste, ¿verdad? De que al final son todos colorados. Entonces, ¿y cuál es ese salvavidas? La posibilidad de que con estos cambios que en teoría tendría que anunciar mañana, y ahí uno supone que le podría agregar otros condimentos, ¿verdad? De reconocimiento de todo lo que se hizo mal y actuar, eso que decía Víctor Ríos, en conseguir los insumos, vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, y va a servir también eso como termómetro si eso sirve para calmarle a la gente. Si eso no sirve, ahí se activa esto que estamos leyendo, ¿verdad? Que es la siguiente alternativa, y en donde Villarejo dice, nosotros vamos a analizar el nivel acusatorio. Que cuando hablamos de juicio político, el nivel acusatorio, el contenido, me parece que ya es una cuestión, razones para un juicio político, pues van a ver, y en este caso creo que sobran, ¿verdad? Por eso yo digo que el escenario en el que vamos a discutir es juicio político al presidente,
yo no sé si se va a servir también la segunda etapa, digo, de sacarle nomás a Mario Abdo y se queda Velázquez. Yo no sé cómo, si eso va a servir para descomprimir también lo de la ciudadanía. Si eso no se descomprime, va a tener que correr el juicio político a los dos y apelar a lo de Cachito, el presidente del Congreso, y ahí es donde yo no es que me pierdo, pero ya veo que hay interpretaciones y que vamos a caer exactamente en lo mismo que pasó en el 99. Vamos a elecciones, es cierto, el vicepresidente electo después se queda como presidente de la República, o qué pasa con Cachito. Jorge, no hay que complicarse. Vamos a suponer que pasa eso. A ver. ¿Va a recibir la Corte otra vez? Así nomás. Entonces va a judicializar. Pero mientras tanto hay que gestionar el Estado, hay que avanzar con el tema de la pandemia. Y le quiero decir acá al diputado, imagínate, el juicio político está en la Constitución Nacional, no es antidemocrático. Ahí se luego me cubrí por juicio político en el 2012. Y dijeron, es democrático, está espectacular. Entonces, y otra cuestión. Estoy de acuerdo que es democrático. Entonces no digas que es antidemocrático. Y no le metas a Efraín en este tema. Ya viste cómo le sacaron pitando a Efraín. Ustedes se retroalimentan, el cartismo con Efraín se retroalimenta. Esto va más allá de todo eso. O sea, no es Efraín, es la ciudadanía que está en la calle y es un grupo de colegas tuyos, diputados liberales, a los que hay que respetar, que decidieron, o sea, los líderes de 4 bancadas se reunieron y avanzar en la línea del planteamiento del juicio político. Yo estoy seguro que cambiándolos a todos y si seguimos sin solucionar este problema, la explosión social se va a dar igual. Y hay que cambiar el modelo en serio. Les doy un número nomás. Fíjese, el año pasado nosotros destinamos 466 millones de dólares a salud para la pandemia, que ni siquiera eso pudieron ejecutar. Pero por servicio de deuda pública externa, intereses, un poquito de capital, más comisiones, pagamos 800 millones de dólares. Entonces yo pregunto, ¿realmente está, hablando de la cuestión ética, está primero la vida o no? ¿No les interesa la vida ni la salud? ¿Cómo vas a destinar más dinero para pagar deuda pública externa si la gente se te está muriendo en la calle? Ese es el problema de fondo. Entonces no es Cachito ni Efraín, etcétera, etcétera. Es el problema de fondo, ¿cómo vamos a solucionar? Definitivamente, este gobierno ha fracasado. Ese es el problema. Este gobierno ha fracasado, el modelo de Estado ha fracasado, es cierto, esto discutiremos después, pero mientras tanto tenemos que encontrar la vía para solucionar estos problemas. Si no, van a cortar ruta en San Pedro, en Itapúa. No solo van a manifestarse frente a Villarroga, sino frente a las casas de todos nosotros. Y no sé en qué puede terminar. Y vamos a disparar el contagio y ahí sí que estamos jodidísimos. Entonces, y cierro con esto. Lo de Estados Unidos llegó a donde llegó porque tuvo un descerebrado como presidente como Donald Trump. No es justamente el ejemplo que hay que seguir. Lo peor que se puede hacer con la pandemia lo hizo Trump. Absolutamente, o Bolsonaro. No son los modelos a seguir, justamente. O sea, no nos consolemos porque en Estados Unidos pasó lo que pasó. Lo tuvo a Trump, un descerebrado como presidente. ¿Dele? No, decirle de que dejémosle actuar a las instituciones, que el Ministerio de Salud se ocupe de gastar bien. Realmente por eso se fue. No se ocupa ni gasta bien. Pero ahora hay un nuevo ministro, mi querido senador. Pero no, el ministro Mazzoleni, yo creo que se fue por eso, porque no llamó a las licitaciones, no compró la vacuna, no equipó los hospitales. Ahora hay un ministro que fue designado, el doctor Borba, que es oriundo de tu departamento y me consta que tiene experiencia como director del Hospital San Pablo. Nadie está diciendo que no haga. Lo que estamos diciendo que este gobierno fracasó y murió mucha gente es una negligencia criminal. Pero yo creo que en comparación, lastimosamente hay muertes y lo tenemos que respetar, más de 3.000 ya muertes. Pero en el índice, usted estaba hablando hace rato también del Perú, en el índice de cantidad, creo que nosotros medianamente manejó bien Mazzoleni. Lo que falló en la compra, en el equipamiento de los hospitales, en la compra de las vacunas. Pero si manejaba bien, Pico, ibas a tener miles de personas en las calles ahora manifestándose. Y porque hay un descontento normal, porque manejó fagocitado por los partidos políticos de oposición en la búsqueda del poder. Pero nada que ver, es gente que no tiene partido. Ese ANR nunca más, ningún liberal está aportando eso. Pero porque el equipamiento de los hospitales que ustedes hablan, fue paupérrima la gestión.
En la época del gobierno de la Alianza también, ¿dónde ellos dejaron? ¿Cuántas terapias intensivas dejaron? Nada no dejaron. Aumentó en la el doble de época cama de que, terapia intensiva. en la Ustedes época de manejaron Horacio Cartes, 75 de 180, años. Pero esto es una pero, cosa de loco. no, usted habla de 75 años destruyeron y a y uno senador, que estuvo 4 antes años de después los le tumbaron 75 años, ustedes tuvieron 75 40 años en el poder de 1904 hasta 1940 con 22 pero con esa revoluciones, golpe de lógica, Estado con cada esa 8 lógica días. vas a terminar culpándole al doctor Francia de lo que pasó, por favor. No, pero ustedes nos culpan a nosotros, vamos a hablar de la historia. Pero ustedes están 1904 al gobernando. ¿Y a quién quiere 47, que le ¿cómo? culpemos al doctor Ustedes están en el Francia? país. O sea, acá el doctor Francia la problema. Independientemente No, pero no se puede hacer eso. Al final el doctor Francia es el culpable. Independientemente de las culpas que se están repartiendo por la historia, ¿verdad? Pero yo no creo que en este gobierno, voy a hablar de este gobierno, vuelvo a decir, además de la incompetencia, la incapacidad, pero hay un problema real de la corrupción. Claro que hay. Entonces, pero usted, Hugo, le blindaron, por ejemplo, a Friedman. Vos votaste a favor de que no salga No, Friedman. señor, Y vos no no te es. consta que Friedman es un delincuente común. O sea, pregunta porque voy a responder. hablan todo, se te culpa, te tiran voy a mierda entre responder ustedes, porque todo bien, pero te voy a responder, pero no te voy a responder con las palabras de Villarejo, pero voy a decir que no es cierto lo que está diciendo. no es cierto, no votaste a te voy favor de que te salga voy a- Friedman. te voy a- claro, te voy a decir. El tema de la votación de Friedman no se votó, se postergó, eso está para ser votado. Hugo, Espera, vengo diciendo acá. Brana, no me vayan ni No, con no, tecnicismo, no, Brana, pues no, ese tampoco, puede, ese puede, no, ese puede tampoco, votar. tampoco No, en me vaya- serio. no, No me déjame- insulten nada. No, yo digo que te aprecio. Déjame hablar. O sea, pues no, tampoco porque gritas yo me voy a callar. No, te voy a callar, pues no me vayan a insultar. Entonces, decime una cosa. ¿Vos leíste la acusación contra Friedman? 80 páginas tiene. Yo vi los delitos de Friedman, vi las grabaciones, te mostramos. Acá te mostramos. Te voy a decir una cosa. La 201 de la Constitución Nacional dice de que nosotros podemos aplicar la 201 cuando se les cante. No, cuando se le acusa de alguna cuestión relacionada con su función de parlamentario. Hugo, negar eso es tapar el sol con un dedo. Pero espera, tenemos que si no vamos a hacer un debate. vamos a hacer un debate pendiente de esto, pero Mira, llévate el otro senador, tema a otro lado, pero cuando quiera te voy a discutir ese tema, cuando Dale, quiera, no porque hay problema, pero cuando mi vayan a- papel no vayan a decirme que no te consta. No puede ser, mis 30 no segundos, puedes, pero se estancaron ahí. si le invitas a alguien, si tu opinión, pues déjale hablar a tu Está bien. ¿Te parece? tenemos que vamos a cerrar. hablar ya absolutamente todo. Tenemos ¿verdad? que cerrar. Y Pues nadie va a entender nada de lo que estamos diciendo. Estamos de acuerdo, No, pero me parece correcto. ¿eh? senador, estamos de acuerdo. Te pedimos disculpas. Mañana llamarle a la radio. ¿Te puedo llamar? Llamarle a la radio y él yo creo que va a atender. Con mucho gusto. Hay más Nunca me tiempo negué. para. Sí, Por sí. lo menos me despibe, porque hoy el debate se mudó a la izquierda ahora Nos en vamos contigo. este bloque. A ver, Villarejo, nos vamos contigo. Yo simplemente cerrando, que yo creo que esa música que cantamos hoy, el clarín de la batalla, no nos llama a las armas, nos llama al compromiso ciudadano. Y al margen de esta crisis, que la vamos a superar como paraguayos, el verdadero juicio político se da en el año 2023. Y tenemos que estar comprometidos y jugarnos, y hay una nueva generación que quiere gobernar ahora y bien, y olvidarse y dejar de lado a los viejos actores de la política. Es momento de renovar. O sea, ustedes no apoyan el juicio político, definitivamente. No sé si escuchaste toda la hora que dije que nosotros con claridad y con firmeza te respondo, de frente. Que el verdadero juicio político en el 2023. El verdadero juicio político en el 2023, porque actores viejos hay que sacarlos. Pero ahora no. En el juicio político, cuando el Partido Liberal lo presente, ese tema de la juventud, podés ver. Mira, Marito es un tipo joven. Animémonos a renovar. Ese argumento. Marito es un tipo joven. Animémonos a renovar. Marito es un tipo joven, mira lo que está haciendo, el desastre que está haciendo. La juventud no se mide en los años. Proyecto, la el juventud modelo, se mide que es lo que en está la planteando. esencia de querer transformar No, las pero está cosas y no diciendo la formar nueva parte generación. de la prebenda y el clientelismo. Pepe Mujica, ¿cuántos años La tiene? prebenda y el clientelismo. Pepe Mujica, ¿cuántos años tiene? 70 y pico y lo respeto. Pero la prebenda y el clientelismo es lo que tenemos que echar. ¿Cómo está en Emucú la prebenda y el clientelismo? Porque soy más joven. ¿Cómo está la Universidad de Pilar? Joven. Vamos a jugar en serio. Clientelismo. Vamos a trabajar por un nuevo Paraguay. Lo que hace ir Trabajemos por un nuevo según Paraguay. tus detractores en encarnación. Trabajemos por un y además, nuevo ¿sabes qué Paraguay. pasa? Y ¿Sabes qué vamos a pasa, animarnos a Villarejo? transformar con coraje. En primer lugar, hay que superar los privilegios de la dictadura. A mí nadie me va a acusar de tener tierra mala vida, como a ustedes sí. A mí nadie tampoco. A gente de tu Anda a partido conocer sí. mi familia, el esfuerzo de mi abuelo, a gente de tu peleado partido sí, y peleado por pero el a gente de Stroessner. tu partido sí o no.
Y en la gente de tu partido. También. Ay, Pero bueno, yo no lo que vengo a vamos hacerme a acá. pelear es por Yo no transformar vengo a este hacerme país. acá. Yo no vengo a Vamos hacerme acá la animarnos. Madre Teresa de Vamos Calcuta. a Basta animarnos. con ese discurso Nadie falso. se hace la Madre Teresa. Lo que Están decimos es defendiendo a que este no nos vamos a quedar en el gobierno con un simplismo. discurso falso. Paraguay falso, necesita de hipocresía. compromiso Basta. real. Yo no creo que es una esa derecha gente vergonzante que defiende a este gobierno. Tenemos que cerrar. Transformar el Paraguay. Tenemos que cerrar. No, Está porque bien si seamos exponer las claros, nomás posiciones están en también. contra del juicio político. Pero está punto. bien en algún momento discutir las cosas en serio. Yo estoy de acuerdo así con este tipo de debate. Una vez tenemos que hablar en serio, ¿verdad? Y de sacarnos las caretas y decir cómo. Les agradezco muchísimo por estar acá. Muchas gracias. Vamos a ver cómo avanza la semana. Claudia, nos vamos con la encuesta. ¿Qué dice la encuesta? Rápidamente vamos a ver cómo cerró la encuesta. 58% cambio total del gabinete, 17% juicio político a Marito y 25% nuevas elecciones. Muy bien, nos vamos, Pipo. ¿Le van a llamar a Hugo Richard? Siempre le llamo, siempre nos atiende. No, por eso, Siempre nos atiende, vamos a escuchar mañana. Pero me volea a Hugo Richard, entonces me quiere Nos volear. vamos a escuchar mañana. Bueno, gracias, nos vamos. Bueno, sí. Nos vamos, gracias Sí, por no, acompañarnos. nosotros Buenas noches.